Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Tejiendo con Sony. Amiguitas, en esta ocasión yo les he traído esta bonita puntada, miren. La conocen con el nombre de espina de pez. ¿Y por qué les llaman así? Asumo yo que es por la formación aquí de estas como V, si lo ponemos así, miren, que se semejan a las espinitas del pescado, si se fijan. Entonces me imagino que por eso les llaman así. Realmente este punto es muy bonito. Sí, voy a aclarar. Tiene cierta complejidad, que más que nada si estamos recién empezando en el mundo del tejido, pues se nos puede complicar un poco. Pero de verdad, cuando ya le cogemos el golpe, la puntada se hace súper fácil y es bonita. La pueden utilizar en suéteres, en gorros, en cualquier proyecto que ustedes deseen, porque es muy bonita. Eso sí, ocupa un poquito más de hilo porque es prácticamente medio punto con una variante. Entonces sí, vamos a necesitar material. Pero les prometo que la puntada es muy bonita, no se van a arrepentir de hacerla. Es bien cerradita, ideal para los climas fríos. Es también un poquito elástica. Entonces espero que se animen a hacerla y que este video les ayude muchísimo. No me voy a alargar más y adelante con el video. Ok, la muestra yo la realicé con un hilo acrílico. ¿En qué se diferencia el acrílico? El acrílico con el algodón. El acrílico es un poquito más calientito. El acrílico tiene este tipo de pelucitas que no es de mi agrado realmente. Pero bueno, para los climas más fríos les sirve muchísimo porque este material es bien calentito. Como les dije, estoy trabajando con un hilo algodón. Mi recomendación principal es, normalmente este hilo, por ser una hebra fina, se trabajaría con un crochet 2.5 a 3 milímetros. Pero para hacer este punto sí les recomiendo trabajar con un número mayor. Porque el punto, como les digo, tiene su complejidad. Entonces requiere que no queden tan ajustados. Y si ustedes tejen apretado, lo ideal es un crochet, un número mayor para que el punto no salga muy apretado. Ok, aquí tengo yo mi filita de cadenas normal. Yo normalmente este punto en los inicios de cada vuelta siempre lo empiezo con un medio punto alto, normal, un medio punto alto. Pero para que me quede el tramado del hilo y de la puntada igual, ¿ya? Pero si no, ustedes pueden hacer un medio punto normal. Ya van a entender por qué les explico eso. Miren, para empezar mi vuelta, si yo le hago un medio punto normal, aquí está el medio punto primero, ok, ¿verdad? Tenemos que siempre trabajar con la última hebra que nos queda. En este caso, por ser medio punto, solo tengo dos hebritas. Entonces tengo que trabajar con la última, que por ello necesito un crochet mayor para que me quede más flojita. Y nos pasamos directamente al siguiente punto. Ok, entonces tengo 3 lazaditas. Y la última, esta última trato de estirarla un poquito más. Y ahí hago lazada y cierro todo. Ok. Entonces, lo que yo quiero es que el primer punto me quede igual para que no se pierda esta lazadita de aquí. Por ello es que yo empiezo siempre con un medio punto alto. Tomo lazada y hago el medio punto. Miren, tengo mis 3 lazaditas y cierro. Entonces me queda, miren, me quedan las 3 lazadas que normalmente tiene el punto. Entonces en la última meto mi crochet, miren, meto mi crochet y me paso al siguiente punto. Tomo lazada, tengo 3, tomo lazada y saco todo. Otra vez, el último punto que es este. Me voy al siguiente, a la siguiente cadenita. Tomo lazada, 3 lazaditas y saco todo. Miren. Y así me va quedando. Nuevamente, en el último punto, este aquí. Me voy al siguiente punto. Meto mi crochet. Tengo 3. Tomo lazada y cierro todo.
Otra vez. Dense cuenta que esto es sin hacer lazada de inicio. Tenemos así normal. Tomo la última lazadita del punto anterior y me voy al siguiente punto. Hago una lazada. Tengo 3. Tomo lazada y cierro todo. Otra vez. Me voy al último punto. Tomo lazadita en el siguiente punto. Saco. Tengo 3 y saco todo. Y así voy a ir trabajando todos los puntos. Recuerden que no tienen que apretar para que puedan en la última lazada trabajar sin problema y que el punto les quede bonito, no se ve apretado. Como les expliqué, este es el lado derecho. Vamos a hacer una lazadita para voltear nuestro tejido. Ahora bien, como ya les dije anteriormente, pueden hacer un medio punto sin ningún problema. Pero aquí está el truco. Para elaborar este punto y que nos quede de la misma forma, pero solamente que nos forme el gráfico, mejor dicho. En el lado derecho, para trabajar el lado revés se trabaja de la siguiente forma. En lugar de pasar nuestro crochet normalmente, como lo hacemos por delante, lo vamos a hacer por la parte de atrás, con la lazada sobre el crochet. Miren, metemos el crochet en el punto, ahí sí, tomamos lazada, vamos jalando el hilo y viramos nuestro crochet para que nos quede el ganchito para arriba y así no se nos sale el hilo. Tomamos lazada y cerramos. Y ahí está el primer punto. El primer medio punto, exacto. Yo hice un medio punto. Vamos otra vez para que no se confunda. Miren, el punto está así. Paso el crochet por debajo del hilo. Así, miren. Así, el hilo siempre queda arriba. Ahí sí, hacemos lazada. El ganchito está así para abajo, jalamos el hilo, sacamos el crochet, pero vamos girando el crochet para que el ganchito nos quede así para arriba y el hilo no se salga. ¿Está claro? Tenemos así. Una vez que ya está hecho este primer punto, vamos a trabajar en lo siguiente. Recuerden que es tomando la lazadita que me queda. Entonces, giramos un poquito nuestro tejido, así, así. Y vamos a trabajar con esta lazadita, así como se dieron cuenta del lado derecho. Con esta lazadita, metemos el crochet en el siguiente punto. Tomamos lazada, sacamos hilo, giramos el crochet con el ganchito para arriba y nos quedan 3 lazaditas. Y sacamos todo. Ok, otra vez giramos el tejido así. Ustedes lo ponen para su cuerpo así. Aquí está el crochet, aquí está el punto. Tomamos, nos vamos al siguiente. Nos queda así, miren. Tomamos lazada, sacamos el hilo. Tenemos 3 lazaditas y sacamos todo. Otra vez, aquí está el punto. Yo les volteo para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Para que no se complique, porque si no es fácil hacerlo así. Y todo tomando debajo del hilo. Miren, el hilo está acá. Nos vamos al siguiente punto. Sacamos hilo y cerramos todo. Si lo ponemos así es debajo del hilo. Debajo. Al yo voltearles el tejido así se ve sobre. ¿Sí me explico? Para que no se vayan a confundir. Como que si fuera sobre el hilo. Entonces aquí está el punto. Miren así. Aquí está el punto. Aquí está la lazadita. Aquí está el siguiente punto. Ponemos nuestro tejido normal, recto. Sacamos hilo.
Tenemos las 3 lazadas y sacamos todo. Otra vez, aquí está el punto, la lazadita que tenemos que tomar. Aquí está el siguiente punto, 3 lazadas y sacamos todo. Yo les recomiendo que reproduzcan el video de forma lenta para que ustedes lo vayan trabajando. Nuevamente, miren, aquí están las 3 lazaditas, ¿ve? 1, 2, 3. Aquí está, 1, 2, 3. Esta última es la que tenemos que tomar, perdón. Esta última y pasarnos al siguiente punto. Ahí sí, recuerden que cada puntito tiene 2 lazadas. Por eso se toman las 2 lazaditas del siguiente punto. Sacamos hilo y cerramos. Una última vez, tomamos la lazadita del punto anterior, nos vamos al siguiente punto, sacamos lazada y cerramos todo. Y así vamos a ir trabajando todos los puntos que en este caso tengan ustedes en el proyecto que vayan a realizar. Yo les recomiendo primero hacer una muestrita pequeña para que ustedes vayan cogiéndole el golpe al punto. Y realmente es fácil, parece complicado, pero es fácil. Pero como digo, sí, practicarlo un poquito ya para que ustedes le cojan el golpe. Y más que nada no confundirse con la puntada. Ok, entonces termino yo esta fila y vuelvo con ustedes. Ok, miren, yo ya terminé. Para que no se les vaya a complicar a ustedes, siempre el primer punto de inicio lo pueden marcar y así saben que cada fila harán todos los puntos para que no se vayan comiendo puntito en cada fila. Entonces, ok, yo ya terminé aquí. Hago mi cadenita de inicio y empiezo a trabajar otra vez por el lado derecho. Como les dije, hago mi medio punto alto para empezar. Ok, cierro y ahí sí, continúo trabajando como había trabajado en la primera fila. Puntito, 1, 2, 3. En este último puntito metemos el crochet, nos pasamos al siguiente punto. Tomando las 2 lazaditas que tiene el punto, sacamos 3 y cerramos. Otra vez, el último punto, tomamos las 2 lazadas del siguiente. Tenemos 3 y cerramos. Otra vez. Primer punto. Tenemos 3 y cerramos. Otra vez. Aquí está la lazadita del punto anterior. Las 2 lazadas del siguiente punto. Tenemos 3 y cerramos. Y así vamos a ir trabajando todos los puntos. Ok, miren, yo ya terminé y si pueden fijarse ustedes aquí ya se aprecia un poquito más el tramado de la puntada, miren cómo me va quedando más cerradita. Entonces, esta es mi tercera vuelta que equivale a la vuelta del derecho. Vamos a hacer la cuarta, que es del lado revés. Hacemos una cadena, otra vez. Miren, así nos va quedando del lado revés. Y así nos va quedando del lado derecho, el tramado de la puntada. Entonces, tenemos el hilo así, pasamos el gancho por debajo del hilo. En el primer puntito, tomamos lazada, sacamos todo y vamos girando el crochet para que nos quede con el ganchito arriba y no se nos salga el hilo. Tomamos lazada y cerramos el punto. Ok, ahí está el primer punto. Volteamos un poquito. Aquí está la lazadita con la que tenemos que trabajar la puntada. Nos vamos al siguiente punto. Tomamos las 2 lazadas. Hacemos la lazada que corresponde. Tenemos 3 y cerramos todo. ¿Ok? Nuevamente el siguiente punto. Aquí está la lazadita con la que tenemos que trabajar. Nos vamos al siguiente punto. 2 lazadas. Tomamos hilo, 3 lazadas y cerramos todo. Nuevamente aquí está la lazadita a trabajar. Siguiente punto. Tomamos lazada, 3
y cerramos todo. Y miren, nos va quedando el tramado con el diagonal al revés, ¿ok? Y así vamos a ir trabajando todo. Miren, yo ya y bueno, amigas, miren, así ha quedado la fila ya terminada. Y ustedes pueden continuar trabajando ya en el tamaño que deseen para el proyecto que quieran ustedes realizar. Espero realmente que les haya gustado este video, que la puntada la practiquen, realmente es muy bonita. Y pues si tienen alguna duda no olviden dejármela en los comentarios que yo les voy a responder. Próximamente haré un video con esta puntada, voy a hacer un gorrito, entonces quiero hacerlo conjuntamente con ustedes para que esperen ese video pues y lo trabajamos juntas. Y si les gusta el contenido de mi canal, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un video. Si este video ha sido de su agrado, pues les pido que me apoyen regalándome su like, compartirlo para llegar a más personas que quieran aprender del crochet y no se olviden de dejarme un bonito comentario. De esa forma pues ustedes me están ayudando para que YouTube me recomiende a más personas. Ha sido un gusto para mí hacer este video y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.